Hace unos días, el miércoles pasado, si mal no recuerdo, comenzaba la campaña de la renta 2024. Esta va a alargarse durante los próximos meses hasta el 30 de junio, pero son distintos los plazos. Tengo que recordar que anualmente, tras las retenciones periódicas realizadas en el impuesto sobre las personas físicas, el famoso IRPF, la agencia tributaria calcula si tiene que devolver dinero al contribuyente porque ha pagado impuestos de más o si al revés, la declaración sale a pagar a favor de la administración. Ese es el resumen más que resumido. Pero hay muchas variables en esto de la declaración de la renta. Nos interesa saber sobre todo si hay muchas novedades y en qué medida nos afectan. Dicho rápidamente, desde el 2 de abril ya se puede presentar la declaración por Internet. Desde finales de este mes, el 29 y hasta el 27 de junio, se puede pedir cita previa por Internet o llamando para confeccionar la declaración del IRPF con la asistencia telefónica de los propios funcionarios de la agencia tributaria. El 6 de mayo se abrirá el plazo para presentar la declaración de la renta por vía telemática con asistencia telefónica. A partir del 29 y hasta el 27 se puede solicitar cita previa presencial, eso es más difícil, en alguna oficina tributaria. Las declaraciones presenciales se empiezan a presentar el 2 de junio, Y el 25 de ese mes es el último día para domiciliar el pago si te ha tocado apoquinar. Esto es, si te sale a ingresar. Por último, el 30 de junio se acaba. Si no lo has hecho, entonces apaga y vámonos. Lo he resumido de aquella manera, pero bueno, yo creo que los contribuyentes ya tenemos más que asumido que cuando llega abril, ¿verdad, Jesús? Tenemos que cumplir con nuestras obligaciones como buenos ciudadanos y buenos contribuyentes. La principal novedad de este año, ¿cuál sería a tu juicio? La que hay que subrayar con uno de esos rotuladores fluorescentes para que no se nos olvide. Bueno, buenas tardes a Muy todos. buenas, bienvenido. La verdad que encantado de estar aquí, como siempre. Muchas gracias. La principal, es que hay tantas que es difícil. Ahí hay una que no es que sea una novedad de deducciones o reducciones o tributación pura y dura, sino que es la forma de pago. Ahora permiten el Bizum. Cierto. O la tarjeta de crédito. Con lo cual, esos que no domicilien el pago hasta el 25 de junio, pues saben que pueden pagar por Bizum. ¿Qué concepto hay que poner? Renta 2025. A poquino a poquino lo que se lleva mi agencia tributaria. Es curioso, ¿no? Que bueno, todo lo que sea cobrar siempre lo facilitan. Oye, no hay problemas. Con la agencia tributaria es la administración pública quizás más moderna, más a la última, más de vanguardia, sin duda alguna. Sin lugar a dudas es la mejor y la más preparada de las administraciones que hay en España, y además te diría que con diferencia sobre cualquier otra administración tributaria de comunidades o de seguridad social y demás. Pero vamos, yo diría, no te digo años luz, pero vamos, están bastante lejos. Fíjate, si la comparamos con la administración de justicia, que está hecha mixtos. Pues, y es de las mejores del mundo. Claro, estamos hablando de dinero. Y además de pagar con Bizum, con tarjeta y todo esto, porque ha habido la disputa de los mutualistas, de los parados, etcétera, etcétera. Pues tenemos la del salario mínimo interprofesional, ¿no? Que al final no tributará este año, pero tributará en principio ya el año que viene, porque claro, es curioso que te aumentan el sueldo y entonces pasas el margen y a partir de ahí tributas. Claro, en ese caso es que al final es posible que te quede menos dinero del que del que tenías cuando cobrabas menos, con lo cual ese había que corregirlo y no lo querían corregir, pero bueno, para este año al menos lo han podido corregir. El tema de los mutualistas ha venido y ha vuelto, y ha vuelto gracias a las peleas que los ciudadanos han decidido hacer, y al final en esta declaración de la renta, bueno, con vía formulario sí que se va a solicitar las devoluciones del año 2019, 20, 21 y 22 que correspondían, como bien dijo el Tribunal Supremo, y Hacienda había
unilateralmente, bueno, pues... ¿Se había apropiado? Se había apropiado del dinero, esa es la realidad, porque hoy en vez de devolverlo cuando decía el Supremo, pues decidió cambiar el modelo, incluso después de la sentencia. Y ha sentado jurisprudencia y ha tenido que dar marcha atrás. Oye, eso es un montante importante. Ahí hay muchísimo dinero y era la razón. Para los mutualistas. Claro que sí, era muchísimo dinero y ahí era la razón por la que Hacienda dijo, oye, ¿cómo vamos a devolver tanto dinero de golpe? ¿No? Vamos a ver si lo separamos en el tiempo. Y es lo que intentaron. Se ve que al final, bueno, ha triunfado la razón, ¿no? ¿Qué más análisis haces? Porque yo he hecho varias opciones para que ustedes que te ayuden a hacerla telefónicamente, que la presentes telefónicamente, que pidas cita previa, que eso es más difícil, pero hay una figura que es la del gestor, ¿vale? Sí. La de los economistas, oye, como Jesús Ruiz Ballesteros, asesores fiscales. Yo diría que todo el mundo vaya, de verdad. Que te pones en mano porque además ellos te dicen, oye, mira, pues hazlo por aquí, hazlo por allí, no van a engañarte. Jesús Ruiz Ballesteros. Va a ser rentable. Dos oficinas, una en Málaga, tienes una en Marbella, aquí en Jacinto Benavente, y lo mejor es decir, mira, yo tengo esto, me he gastado esto, he trabajado, porque claro, no se declaran solamente los rendimientos del trabajo, tienes que declarar los ahorros, los incrementos patrimoniales. Sobre todo porque, bueno, es verdad que quizás alguien puede decir, bueno, es que la mía es muy fácil, pues sí, es verdad que algunas excepciones que sean muy facilitas de verdad, solo tenía una nómina, vivo solo, estoy soltero, no he hecho nada en mi vida, bueno, aún así a lo mejor pago un alquiler, o paga una hipoteca, habrá que ver. Pero los alquileres, hubo un tiempo en que sí desgravaban. Hubo un tiempo que luego desgravaban, los quitaron. ¿Y ahora qué pasa? Y ahora no desgravan. Que siguen sin desgravar. Efectivamente, solo con unos requisitos en la Junta de Andalucía que no... Bajo mínimos, que casi nadie los cumple. Nadie los cumple. Yo diría que vayan al asesor fiscal, porque, por ejemplo, rendimientos del capital inmobiliario, aquel que alquila un piso, que es propietario normalmente de su vivienda y de una segunda vivienda que arrienda, ¿no? Ya sea turística o no. Ahí hay unos gastos que son deducibles. Si la has alquilado 10 meses o la has alquilado por semanas, pues tú ahí tienes que hacer un trabajo proporcional. Es decir, tengo que calcular todos los gastos de forma proporcional y esos serán deducibles en el rendimiento. Entonces, si no creo yo, con todo el cariño y todo el respeto a la gente que ponen a hacer las rentas en la agencia tributaria, que le dediquen un tiempo excesivo a calcularle a nadie eso porque no les da. No les da ni... ¿Se equivoca la agencia tributaria? Se equivoca. Ojo con los borradores, ¿no? Se equivoca. Sobre todo se equivoca en el sentido de que no tienen toda la información. Las deducciones autonómicas no aparecen, ni van a aparecer, por el hecho de ser autonómicas. Esas es que de por sí no aparecen. No te aparecen en el borrador. No te aparecen. Por defecto no aparecen. Efectivamente. Y luego nadie va a tener los gastos que tú tienes en rendimiento del capital inmobiliario o incluso en ganancias patrimoniales que puedas tener de compra y venta de acciones o ahora de criptomonedas también. Pues ahí puedes tener unos gastos de cánones, de corretajes y demás que habrá que poner y que reducirán, por supuesto, la tributación de tu renta en ese sentido, con lo cual hay que controlarlo, hay que llevar mucho orden durante el año. Es verdad que yo me haría una carpeta anualmente. Sí, para meter todas las facturas, e incluso, pues eso, los rendimientos del capital inmobiliario, que alguien que tenga, si le ha cambiado el frigorífico o ha pintado o ha puesto una puerta nueva, pues tiene que guardar la factura, mantenerla, porque ahora se está pidiendo, por ejemplo, una novedad, el CIF de la empresa que ha hecho ese cambio. Sí, claro. Al indicar el gasto, te piden el CIF de la empresa. Claro, y entonces tienes que tener la factura. Sí. Hablabais también de los alquileres, también se ha modificado, ¿no? La reducción por el alquiler de la vivienda. Efectivamente, esa es una modificación buenísima, porque además esa es desde... depende de los contratos que tengas firmados antes del 26 de mayo de 2023 o después del 26 de mayo de 2023. Si es antes del 26 de mayo de 2023, la reducción por alquiler es el 60%. Vale, hasta ahí, claro. Pero si es firmada después del 26 de mayo de 2023, puede ser el 50, el 60, el 70 o el 90. En Andalucía no nos va a influir mucho porque el porcentaje alto... ¿Eso es para los que viven de alquiler, dices? Bueno, para los que alquilan. Claro, tú los arrendadores. Sí, el arrendador. El arrendador puede reducir si el que vive de alquiler, si el inquilino vive todo el año, es decir, vive allí como es su vivienda habitual, en esa casa. Favorece a quienes tienen el piso y lo alquilan. Claro, entonces, ese a largo plazo, ¿no? Esa, en algunas zonas de Cataluña que las han declarado tensionadas, sí, ahí sí pueden llegar a reducir hasta el 90%. Si la vivienda está en una zona de mercado residencial tensionado y su alquiler es a jóvenes entre 18 y 35 años, entonces puede reducir el 70%.
Y si esa vivienda asequible, incentivada o protegida, también el 70%. O el 60% para viviendas que hubieran sido objeto de una actuación de rehabilitación. Es mejor ponerse en manos de alguien que conoce, porque esto lo tenéis al dedillo. Esto va enfocado, ¿no?, a regular un poco también todo el tema de la vivienda turística y a controlar más que nada. A ver, es verdad que esta deducción pretende rebajar los precios un poco, porque dice, oye, si me lo has alquilado a alguien al que le has reducido un 5% el precio con respecto al último año y está en una zona tensionada, pues prácticamente la declaración es una reducción del 90%. Fíjate como en Cataluña dices, ¿no? Sí. Oye, Jesús, y de ordinario, que son las cosas que siempre preguntamos, ¿puedes grabarme que me he comprado unas gafas con cristales nuevos? No, esas no, en principio. Pero la deducción, que a mí sí me parece interesante, dentista tampoco. No nos podemos deducir nada, casi. No, en Andalucía hay una por formación. En Andalucía hay una por formación de los hijos, ¿no? Pues clases que sean de inglés o de informática, extraescolares, ¿no? Y demás. Eso sí se puede desgravar. Sí, ahí hay un límite de 150 euros, pero bueno, hasta 150 euros puedes deducir. Y luego contribuciones que hagas a fundaciones benéficas, también, ahí a tienes, ONGs, eso sí. Entre el 40 y el 85%, dependiendo de si llevas más años o menos años aportando a la misma donación, pues puedes reducir ese porcentaje. Y a mí me parece una interesante, que es la de por obras de mejora de la eficiencia energética. Ah, claro. Esa es interesante, pero también es difícil de cumplir los requisitos porque tienes que tener un certificado de antes de haber hecho la obra, certificado de después. Y luego después, claro, para comprobar que lo has hecho. Efectivamente. Y tienen que haber mejorado la eficiencia energética, y ahí hay distintos tipos. Pero bueno, se puede aplicar. Es verdad que el certificado había que tenerlo antes de 1 de enero de 2025, pero ahí tienes distintos tipos de un máximo de 5.000 o un máximo de 7.500. ¿Y el certificado se puede pedir a posteriori de la obra, el de antes? Se puede pedir a posteriori, pero claro, la fecha límite para pedirlo era el 1 de enero de 2025, con lo cual es complicado. ¿Quién hace esto de rampa, ¿no? Cosa que no tiene ningún sentido bajo mi punto de vista. Decir, usted, ¿yo he hecho la obra, sí o no? Entonces, sí, para mejorar la eficiencia energética, sí. Bueno, pues oye, si el certificado tiene fecha de 3 de abril de 2025, ¿cuál es el problema? La obra puedo demostrar que la he hecho antes, ahí están las facturas, ¿no? Ajá. Pero bueno, estas son las trampas que te ponen, te venden la deducción, pero... Una recomendación, la agencia tributaria, y está claro, con la aclaración que has hecho, ha tenido que dar marcha atrás con los mutualistas, no suele, pero se equivoca. Hay veces que se equivoca. No conformarnos con el borrador, sería otro titular. Nunca, vamos. Comprobarlo y aportar tus propias... Claro que sí. Y bueno, ponerse en manos de un especialista, ¿no? Siempre, de verdad. Yo creo que es rentable. Es el mensaje que quieres dar a la audiencia. Es rentable ponerse en manos de un especialista, de todos los compañeros que la verdad que se trabajan y se estudian todas las novedades, cosa que no es fácil. A mí me parece que es algo que está... te iba a decir... Infravalorado, totalmente, porque es una profesión en la que todos los días nos están cambiando algo, todos los días tenemos que estudiar, pagar nuestros propios cursos de formación, etcétera, y luego no se valora lo suficiente como para abonar lo que yo creo que corresponde, ¿no? Entonces, yo mandaría un mensaje a los compañeros que te viene a cuenta. Y te viene a cuenta siempre, la verdad, siempre, no solo por el momento, sino muchas veces por el para después. Evitar problemas. Efectivamente. Ojo, y luego tienes que nos queda alguna cosa en el tintero, pero ya sabéis, si eres declarante, si te conviene hacerlo con tu pareja o con tu hija, o en fin, o prefieres hacerlo solo porque te viene a mejor a cuenta y porque te lo recomiendan así. Hay mil historias, hay mil historias de divorcios, separaciones, quién tiene los niños, quién no los tiene, la vivienda habitual, entonces si puedo continuar deduciendo, si no, es que la casuística es inmensa. Enorme. Hemos dado solo algunas claves. Jesús Ruiz Ballesteros, muchísimas gracias, mucho trabajo ahora. Para mí un placer, como siempre, nosotros, gracias a Dios, estamos sin parar todo el año. Bueno, pues Marbella lo permite. La próxima vez sí que te checaremos de cara a Semana Santa, hostelería y todo lo demás, ¿vale? Encantado, como siempre. Pues serás siempre bienvenido. Mire, voy a hacer una pausa, te despedimos y seguimos con el programa. Gracias Jesús.